Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Avalúo. Quien les saluda, su tutor influencer, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando estas semanas de clase. Hoy, lunes 17 de agosto del 2026, damos inicio a nuestra segunda clase en vivo, cumpliendo con lo establecido en nuestro plan de evaluación. Estimados participantes, recordemos que el día jueves, dentro de nuestra primera clase en vivo, abordamos los núcleos temáticos que contiene la unidad curricular Avalúo. Y bueno, vimos la primera unidad y en la noche de hoy vamos a ver el núcleo temático 3, que nos habla sobre el avalúo como medio de información financiera en una empresa. Y bueno, los requisitos como tal de finalización. Es importante mencionar, estimados participantes, que esta clase en vivo está siendo grabada. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que nosotros nos conectemos en nuestras clases en vivo. Pero lastimosamente, recordemos que estamos en Venezuela y tenemos situaciones con los cortes de electricidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces se nos hace imposible conectarnos, pero bueno, en este caso se deja el link para que aquellos participantes que no pudieron conectarse lo puedan hacer en el momento que ellos puedan como tal, ¿ok? Bueno, estimados participantes, vamos a recordar esta imagen. Esta imagen que fue con que di la apertura en la clase en vivo número 1. Y tenemos un profesional como con especie de un plano en sus manos, pensando. Y bueno, como diciendo, ¿cuánto vale esto? Y de aquí nosotros partimos lo que es avalúo como tal. Es bueno recordar qué será el avalúo. El avalúo no es más que son estimaciones, ¿ok? Estimaciones del valor de un bien, mueble o inmueble. Recordemos que en la primera clase vimos que ese avalúo, que son las estimaciones, viene respaldada por un profesional. Ese profesional que se prepara para ejercer la función. Y ese profesional se llama un perito valuador, ¿ok? Que simplemente me va a decir a mí, bajo sus técnicas, sus metodologías y sus conocimientos, cuánto vale el activo o el bien. Dicho valor se refleja en una cifra monetaria y ese valor, ese monto, básicamente va a estar reflejado en un dictamen técnico imparcial que determina su poder de cambios en una fecha determinada. ¿Ok? Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, aquí es importante, ¿por qué? Porque nos dice a nosotros, bueno, el perito evaluador nos dice que ese activo vale un valor y que automáticamente ese valor requiere un dictamen. Recordemos que el dictamen como tal
es el soporte que me va a permitir a mí, a nivel contable, soportar ese registro en la contabilidad como tal. Ok, ahora sí, vamos a hablar, ok, vamos a hablar sobre el avalúo como medio de información financiera. El avalúo como medio de información financiera, primero que nada, es importante, es fundamental para la toma de decisiones informadas en la contabilidad y esa gestión financiera que realizan las entidades, ¿ok? Las organizaciones, las empresas. Permite reflejar el valor real de los activos en los estados financieros, lo que ayuda a cumplir con las normas contables vigentes y sobre todo con la toma de decisiones estratégicas. Además, el avalúo contribuye a esa transparencia financiera, facilita el análisis de rendimiento y comparabilidad entre los periodos. Puede influir en la toma de decisiones de inversión, financiamiento y optimización fiscal. Fíjense ustedes que aquí es importante porque ese valor estimado que va a estar bajo un dictamen, que es la emisión y juicio profesional del perito valuador, es el valor que yo voy a tener en mi contabilidad, es el valor respaldo. Ah, bueno, esta casa que yo la compré hace, no sé, 60 años, 70 años, y que fue un valor en ese entonces millonario, ahorita cuesta tanto. Ese valor es el que nosotros aceptamos para nuestra contabilidad, ¿ok? Tenemos que, si nosotros hacemos una evaluación por un perito para hallar un valor estimado real de momento, eso debe cumplir con unas ciertas leyes normativas y estándares aplicables. Tenemos primero marco legal y constitucional. Tenemos primero la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Establece los principios de justicia, el derecho de la propiedad y las potestades tributarias del Estado. Seguidamente, el Código Civil venezolano regula lo referente a la propiedad, los bienes, los daños y la tasación pericial en materia civil. ¿Ok? Tenemos la Código Orgánico Tributario. Rige la valoración de bienes con fines fiscales y la determinación de la base imponible. Y tenemos leyes especiales, como la ley de los grandes patrimonios, la ley de sucesiones, donaciones y demás raxos conexos, y leyes de regulación de alquiler, las cuales exigen avalúos específicos para calcular los tributos y los valores justos. Esas cuatro leyes es lo que me da el marco legal y constitucional. Luego vamos a las normas técnicas y gremiales. Tenemos las normas venezolanas de evaluación, conocido como la ENBV, emitida por la Sociedad de Ingeniería y Tasación de Venezuela, SOITABE, que dictan los métodos y criterios técnicos oficiales que se aplican en nuestro país. ¿Ok? Luego tenemos las normas internacionales de evaluación, IBS, adoptadas como referencia global para esos estándares
de los dictamen de su valor. Tenemos entes reguladores y supervisores. Tenemos el SUDEBAN, que es la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. Tenemos SUDEASU, Superintendencia de la Actividad Aseguradora, y SUDEBIC, Superintendencia de Bienes Públicos. Todos ellos regulan la actuación y validez de los peritos evaluadores certificados por asociaciones como ASOPROVE o SOITABE para trámites financieros públicos. Y por último, tenemos las normativas y estándares aplicables. En este caso, como estamos en materia contable, tenemos nuestras normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. Aquí nos apoyamos en la NIF 13, que nos habla sobre el valor razonable. Tenemos la NIC 16, que nos habla de propiedad, planta y equipo. Y tenemos la NIF 9, que nos habla sobre los instrumentos financieros. El avalúo contable debe ajustarse a los lineamientos de estas normas para reflejar fielmente el valor razonable o contable del activo. ¿Ok? Tenemos también que tiene unos principales beneficios. Y la primera es la transparencia financiera. Permite reflejar en los estados financieros el valor real de los activos, lo que fortalece la confianza de los socios y accionistas. Tenemos también cumplimiento normativo. Asegura la alineación con las normas internacionales de información financiera, es decir, las NIF. Tenemos la toma de decisiones, que es importantísimo. Facilita la planificación de inversiones, ventas o revaluaciones con mayor precisión. Y tenemos optimización fiscal. Ayuda a determinar correctamente la base imponible de impuestos sobre bienes inmuebles o ganancias de capital. Y también tenemos evitación de sobrevaloración. Un avalúo actualizado ayuda a evitar distorsiones en la información contable. En resumen, el avalúo es una herramienta estratégica que impacta directamente en la gestión financiera y en la estabilidad a largo plazo de la empresa. ¿Ok? Esto es lo primerito que nosotros tenemos que tener claro, que tenemos que tener presente, que el avalúo es una herramienta estratégica pero que impacta directamente la gestión financiera. ¿Por qué? Porque le da una estabilidad a largo plazo y una seguridad con tener un valor razonable dentro de sus estados financieros, sobre todo en el grupo de propiedad, planta y equipo. Estimados participantes, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta los momentos, alguna inquietud? Ninguna. Ok, seguimos entonces. Tenemos que hay unos componentes del avalúo
en medio de la información financiera. El avalúo de una empresa es un proceso integral que considera múltiples factores para determinar su valor real. Los componentes clave incluyen situación jurídica, evalúa la legalidad y derecho de la empresa. Tenemos la parte fiscal, que considera las obligaciones fiscales y el régimen fiscal que aplica. Tenemos dentro de esos componentes la parte económica. Analiza el rendimiento financiero y la rentabilidad de la empresa. Tenemos territorial. Evalúa la ubicación y el entorno en que se opera la empresa. Y por último, tenemos el uso. Bueno, quizás no el último, el uso. Analiza el uso y la disponibilidad de los activos. Y por último, si tenemos el análisis de mercado. Evalúa la demanda y la oferta de la empresa en el mercado. Estos factores son esenciales para garantizar una estimación precisa del valor de la empresa, lo que es crucial para decisiones financieras informadas y estratégicas. Ok, entonces recordemos cuáles son esos componentes. Situación jurídica, que es la parte legal; fiscal, que es todo lo que tiene que ver con la parte tributaria; económica, que es rendimiento financiero; territorial, que es la ubicación de la empresa; tenemos el uso, ¿ok? Que es la disponibilidad en este caso de los activos; y tenemos la parte del mercado, que en este caso es la oferta y la demanda. Como muy bien, cada uno de estos factores son esenciales para garantizar una estimación de ese valor y que es crucial para esas decisiones financieras que van a ser informadas y van a ser estratégicas. Ahora nosotros tenemos la relación entre el avalúo y la contabilidad. Fíjense que aquí es importante la parte comparativa, ¿ok? El avalúo y la contabilidad. El avalúo siempre va a ser una herramienta fundamental para la contabilidad. En este caso, la contabilidad financiera. Él permite conocer el valor razonable de los activos, como por ejemplo, cuando hablamos de los activos, tenemos esos activos no corrientes, como lo es el terreno, edificaciones, maquinarias, equipos, ¿ok? Que van a figurar en el estado de situación financiera. Cuando una empresa actualiza estos valores mediante el avalúo profesional, logra reflejar en sus estados financieros una imagen fiel de su patrimonio. Porque recordemos que la contrapartida de todos mis activos o de mis cifras y de mis cuentas que yo conformo dentro del estado de situación financiera, bien sea activos y pasivos, se refleja en el patrimonio. Tenemos un ejemplo.
Si el valor de un inmueble ha aumentado con el tiempo, registrar ese incremento puede mejorar los indicadores financieros, la capacidad de la empresa para poder obtener financiamiento. Del mismo modo, si los activos se deprecian, un avalúo actualizado ayuda a evitar sobrevaloraciones que distorsionan la información financiera. ¿Ok? Entonces, ojo con esto, pendiente con esto. En otras palabras, el avalúo y contabilidad, ¿cómo impactan los estados financieros? Se traduce en una transparencia, en un control, en una precisión en la información presentada ante inversionistas, auditores y entidades reguladoras. Por eso es que siempre el avalúo debe estar presente bajo un juicio profesional de un perito valuador que permite, mediante un dictamen, expresar su opinión y la cifra estimada de la valoración de ese activo que él está realizando. ¿Ok? ¿Dudas, estimados participantes? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Vamos a dar un minutico por si alguien de repente presenta alguna duda. Bien, estimados participantes, también es bueno aprovechar de mencionarles que a la hora de cualquier duda, pregunta o inquietud, recordemos que el canal de comunicación y que es el aceptado es el foro de duda. En el foro de duda, ustedes plasman sus inquietudes y en el momento que su tutor se conecte, él siempre va a chequear y siempre va a revisar y automáticamente va a ir dando respuestas a su pregunta. ¿Por qué se maneja ese canal de comunicación? Porque recordemos que quizás la duda que tenga un participante puede ser la duda que tenga los demás. Entonces, por eso es importante, bueno, que cualquier duda ustedes lo plasman allí y eso le da claridad a cualquier otro participante que pueda tener la misma duda. Y también ayuda un poco para fortalecer el conocimiento. Seguimos entonces. Tenemos buenas prácticas para mantener coherencia entre el avalúo y la contabilidad. Tenemos para que el avalúo y contabilidad, cómo impactan en los estados financieros, se traduzca en resultados confiables. Las empresas deben adoptar ciertas prácticas. Primero, programar avalúos periódicos, especialmente después de la adquisición, remodelación o fluctuaciones significativas en el mercado. ¿Ok? Por eso es que los avalúos tienen cierto lapso también de vigencia, porque recordemos el ejemplo de Venezuela. Venezuela es un país hiperinflacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores se deben actualizar de manera periódica. Tenemos seleccionar evaluadores certificados que apliquen metodologías reconocidas y que cumplan con esos estándares nacionales e internacionales. Registrar los resultados de manera inmediata en la contabilidad.
es decir, actualizando las cuentas de activos y depreciaciones. Documentar cada proceso, ¿ok? Eso es importante, documentar cada proceso para que los auditores puedan verificar la trazabilidad y la exactitud de la información. Recordemos que cuando se hacen auditoría, bien sea interna o externa, simplemente ellos se van a encargar de revisar, verificar si se está cumpliendo o no con esa parte como tal. Al seguir estas prácticas, las organizaciones van a garantizar que los estados financieros representen una visión realista de su situación económica. ¿Ok? Entonces, recordemos, programas, o sea, programar avalúos periódicos, seleccionar evaluadores certificados, registrar los documentos en la contabilidad, documentar cada proceso para que los estados financieros se representen y se garanticen en una situación económica real. Bien, estimados participantes, ya para ir un poco finalizando, decimos como especie de resumen que el vínculo entre avalúo y contabilidad, cómo impacta en los estados financieros, es innegable. ¿Ok? Un avalúo va a actualizar, no solo cumple una función técnica, sino que también va a cumplir una función estratégica. Refleja la verdad económica de la empresa, facilita decisiones informadas y respalda la confianza de los stakeholders, ¿ok? Es decir, del grupo de personas que administra, bien sean directivos, gerentes, socio, accionista. En definitiva, integrar los avalúos dentro del proceso contable es una inversión en transparencia, sostenibilidad y crecimiento financiero. Bien, estimados participantes, con esta lámina cierro la parte de conocimiento técnica a nivel de este núcleo temático 3 que abordamos esa información financiera dentro del avalúo como tal. Y cierro mi clase con este pensamiento. Para adquirir conocimiento, uno debe estudiar, pero para adquirir sabiduría, uno debe observar. Este es un pensamiento de Marilyn Vos Saban, ¿ok? Un pensamiento muy acertado. Si quiero adquirir conocimiento, estudio, pero para adquirir sabiduría, solo observo. Bien, estimados participantes, para mí fue un verdadero placer haberlos acompañado en estas clases en vivo, en este Laxo Académico 2026-4, esperando el mayor de los éxitos para ustedes y recordarles que debemos agilizar esas entregas de esas actividades sumativas para lograr el éxito. Recordando que el éxito va a depender de cada uno de ustedes. Bueno, seguimos en línea desde la virtualidad. No me queda más que, bueno, darle las gracias y desearle que terminen con éxito este laxo académico
quedando completamente a la orden para ustedes. Que tengan todos una feliz noche, un abrazo en la distancia y Dios los bendiga siempre. Un abrazo.